Hacer una oración ahora de parte mía y al Señor. Pon tu Biblia y dile: Padre Santo, yo te pido que tu palabra caiga como bálsamo a mi corazón. Yo no recibo palabra de hombre, solo recibo palabra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que me ha movido mucho a mí es el área de guerra espiritual. A la gente no le gusta hablar de guerra espiritual, realmente no le gusta hablar de guerra espiritual. Prefieren hablar de positivismo, de que nos va a ir bien, que eres un campeón, y se ha metido mucho la psicología en el evangelio. Cuando yo tenía 2 años muere mi madre, soy un niño que crece en la calle, mi padre me abandona y dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá. A los 7 años se me presenta Dios. ¿Quién te evangelizó? Dios. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Yo vivía, me dormía en la calle, me peleaba con las ratas por la comida. No era digno de sentarme en un pupitre, me ponían un cartón y yo me sentaba en la escuela en un cartón. Iba con puro shortcito y sin interiores. Nadie me quería acercarse, me correteaban, me cortaban el pelo o me metían a una tina hasta que estaba ahí yo 2, 3 horas. Imagínate cómo andaba. Con todo esto, un día Dios me habla en un árbol. Recuerdo ese lugar y ese momento. Yo me enamoré de Dios a los 7 años. Y yo no conocía al Hijo, conocía al Padre. Yo le hacía dibujos a Dios. Lo dibujaba como un sol y se lo ponía y llegaba y al día siguiente ya nos daba el dibujo. No sé si el viento o no sé qué pasaba. Y me dormía y me quedaba dormido a veces en un árbol, en las ramas de un árbol, a veces en donde hacían las tortillas, que estaba caliente. Y yo me enamoré de Dios. Nunca pude fumar. Y esto no lo digo por pretensión. Quise comprar, compré 2 cajetillas de cigarros. Me fumo el primero y me di una mareada que yo sentí que me caía. Después me dijeron: a los 14 años tienes que ser hombre y tienes que aprender a tomar. Compré una botella de vodka Viborova y no, se me salió hasta los frijoles de hace 2 días, que yo no sirvo para esto. Tienes que decir groserías, no puedo decir groserías. A los 18 años entré por primera vez a una iglesia. Me acuerdo la prédica, el hijo pródigo. Y me acuerdo que el pastor, cuando hizo el llamamiento, yo no sé cómo llegué al altar. A partir de ese momento yo prometí servirle a Dios hace casi 53 años. He estado con hombres grandemente usados por Dios. Esto no me hace más. Con Billy Graham, con Motesi. Me tocó participar y predicar con Armando Alducin, aunque él tiene, es muy buen maestro, pero me dijo: quiero que estés en mi equipo. Y me dijo el Señor: no. Me tocó pastorear a su hermana, ministrar a su mamá y mucha gente. Este domingo voy a estar en Ebenezer, Honduras, que es un privilegio estar ahí. Y en diferentes lugares. No me pongas ese tiempo, por favor. Eh, yo quiero pedirles perdón por esto. Cuando voy a predicar a veces me dan 7 horas. Soy de la vieja guardia. Yo quiero pedirles 50 minutos. 50. Sí, 50, déjame 50. Sí, 50 minutos. Y entonces, en este inter, quiero comentarte que
Hace 25 años empecé a escribir acerca de guerra espiritual. Estoy terminando un libro de liberación infantil. Lo más viable, lo de mejor, es el de los hermanos Hammond hace 35 años. Cerdos en la sala y liberación infantil, pero está muy atrasado. Voy a dar un congreso de guerra espiritual si el Señor lo permite, allá en Costa Rica. Me gustaría hacer un congreso de guerra espiritual, pero duraría de 5 a 7 horas. Entonces, pero la gente necesita saberlo. Hoy voy a dar un tema que se llama ¿por qué no funciona la armadura de Dios? La gente, y hemos sido muy ufanados, muy presuntuosos. Vamos a tomar la armadura de Dios. Yo tengo una armadura de Dios que cuesta como $1,000. No es el hecho de presunción. Es hermosa y le poníamos el efecto reflectores y cuando se paraba, brilla, parece de oro. Se para el soldado y apagábamos las luces, la gente se impactaba en medio de una representación. Pero ¿qué es la realidad? Dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Sin embargo, apostólicamente, a mí me ha tocado y seguramente a muchos de ustedes estar en un congreso, blandea la espada o mueve la espada y dice, ahora un grito de guerra. Yo nunca he oído un grito de guerra así en la Biblia. El grito de guerra, lo más parecido, es por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. ¿Se han dado cuenta? Entonces nosotros no entendemos. Y llego y le digo a la gente, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Realmente estás así? Yo veo un pueblo sufriendo, un pueblo lastimado, un pueblo de carencias, un pueblo dividido, con ataduras y ataques. Déjame comentarte que no puedes llegar a la tierra prometida cuando sales de Egipto si no pasas por el desierto. Pero muchos se mueren en el desierto. La gran mayoría de cristianos se mueren en el desierto. Y es esto. ¿Por qué? Somos llamados, dice la palabra de Dios, Él es quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. ¿Cuál es la diferencia entre dedos y manos? No hemos entendido y hablamos de armadura. La traducción en español nos habla de armadura. La armadura es un arma dura. ¿Son carnales o espirituales? Y tenemos la imagen romana. Pero la traducción más correcta, lo que yo estaba estudiando y lo que he estado estudiando, precisamente, ¿qué es el concepto de la armadura? La armadura viene siendo una cobertura. Esto es. Nosotros estamos viendo, estamos analizando el por qué necesitamos la armadura. Muchas veces llega la gente a la iglesia y el apóstol se para y dice, a ver, pónganse de pie, vamos a ponernos la armadura. Y dice, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Por qué la armadura empieza en los lomos? Si la unción desciende de la cabeza a los pies, ¿por qué no en la cabeza? ¿O por qué no en los pies? Tiene un porqué de ser cada cosa. Y yo quiero que vayas a la palabra de Dios y voy a tratar de respetar y sintetizar un poco las cosas. Efesios capítulo 6. Abrimos nuestra Biblia, Efesios 6, capítulo 6. Dice como título, a mí me gusta la Biblia porque tienen los títulos. Y yo quiero que alguien con voz fuerte lea Efesios 6, versículo 10. Voz fuerte. Por lo demás,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok. Dice, por lo demás. Ah, caray. ¿Cuál es ese demás? ¿Te has preguntado cuál es ese demás? Te está diciendo, después de, sigue esto. Antes hay algo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es ese demás? Quiero hablarte de algo. Cuando se habla la palabra de Dios de Satanás y que el Señor lo reprenda, solo 4 veces se menciona en el Antiguo Testamento. Primero, lo primero que se habla es en el Edén. Y ahí Dios da la primera cobertura o la primera armadura, la primera protección. También se habla en Job, también se habla en Isaías y también se habla en Ezequiel. Son las 4 características que nos hablan de los demonios. Y en Génesis capítulo 6, donde nos habla de Noé. Esto es. Pero el Nuevo Testamento está lleno de enseñanza de guerra espiritual. Pero muchas veces no lo entendemos. Ahora, el enemigo nos ha robado muchas cosas, pero Dios nos las quiere regresar. Dios, si somos hijos de Dios, Él nos quiere bendecir. Y el tratado, el mejor tratado de guerra espiritual es precisamente el libro que se llama Deseable. Éfeso es deseable. Se lo escribe ni nada más ni nada menos que Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Déjame decirte, Timoteo es el que agrada o alaba a Dios, el que honra a Dios. Esto quiere decir Timoteo. Entonces, Timoteo, cuando era jovencito, cuando tenía 16 años, ve a Pablo y se queda impactado por la presencia de Pablo. Imagínate, le cargo su portafolio, le cargo su laptop. Se queda Pablo viendo a este chamaco. Bueno, órale, acompáñame. Y lo acompaña. Algo le transmitió Timoteo a Pablo. Y hoy decimos, es mi Timoteo. Cuando llega el momento en que Pablo llega a Éfeso, no tenía pelos en la lengua. Llega y se le confronta al mismo lugar de la reina del cielo. ¿Y cuál fue el resultado? Que empezaron todos, Diana, Diana, y Pablo lo iban a matar, lo tuvieron que sacar por cuerdas, como decimos en mi pueblo. ¿Conoces la historia? Entonces Pablo no se quedó ahí. Llega el momento y le escribe a Timoteo y le da santo y señal. El que anhela obispado, buena obra desea. Y da una serie de requisitos y dentro de esto estaba enviado Timoteo como apóstol, que no lo nombra como apóstol, pero la palabra apóstoles es enviado. ¿Qué pasa con Timoteo? Timoteo empieza a dudar. ¿Cuántas veces has dudado tú de tu ministerio? Yo le he dicho al Señor, Señor, si no te sirvo, mátame. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces le hemos llorado? Quiero decirte que tuvimos en Honduras un atentado. Debido a ese atentado, mi esposa tiene 3 operaciones en la columna. Me han acuchillado 2 veces, balanceado 5, secuestrado varias veces. Me han aventado huesos, tierra, conjuros, hechizos. Han llegado a golpearme. No me han tocado, no tengo ninguna cicatriz. Me ha tirado 2 veces un demonio. No te puede hacer nada. ¿Cómo que no? ¿Qué hizo con Pablo? Un aguijón. Y nosotros pensamos que el hecho de que estamos parados aquí somos invencibles. No, somos llamados a ser testigos. Y la palabra testigo quiere decir martureo. Que somos llamados a ser mártires. Mientras más hables,
más fuerte va a ser el ataque. Para eso es importante entender y ponerse la armadura de Dios. Ahora, hermano, a ver, ¿qué pasó con Timoteo? Bueno, Timoteo llega el momento en que no puede y es tan fuerte lo que pasó que le da úlcera. ¿Te imaginas un chamaco de 35 años? Y cada vez que se hacía la fiesta de la Reina del Cielo, como pasa en muchos poblados, muchos pueblos, dice que a cada iglesita le llega su fiestecita. Y el domingo van a la iglesia, pero el día a la iglesia cristiana, pero el día de la fiesta del pueblo todo el mundo se va, a la gorra no hay quien le corra. Y todos se iban, estaban con Timoteo, pero el día de la Reina del Cielo todo el mundo iba a la fiesta. Al día de carnaval todo el mundo a la carnaval. Y el miércoles a ponerse las cenizas. Entonces, llega el momento en que Timoteo empieza a sufrir, empieza a llorar. Y Pablo le escribe una carta. Dice, estoy llorando, me goza de saber de esas lágrimas. Pero quiero decirte una cosa, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y dominio propio. Recuerda y aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que viene desde tu abuela y tu madre, y que yo te lo traspasé por la unción de mis manos. Es muy importante la unción apostólica. Y empieza a darle una serie de requisitos a Timoteo. Y entonces es cuando nosotros, cuando entendemos todo eso, podemos visualizar lo que es la armadura de Dios. Y este demás, ¿dónde empieza? Empieza en Efesios capítulo 1. Efesios 1, sí. Un día yo me encerré 3 meses con el Señor. Y le dije, Señor, quiero la revelación apostólica. Y me llevó al libro de Efesios. Cuenta 77 de arriba hacia abajo y 77 de abajo hacia arriba. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de dar una estructura. La palabra es estructura. Señor, ¿y cómo lo entiendo? Vete al Antiguo Testamento. A ver. Y me leí como 10 veces Efesios. Entonces llego al Antiguo Testamento y llego a la bendición arónica. Yibirajeja Adonai beyishmereja. Yaera Adonai panabeneja bipuneja. Yisha Adonai panabeneja beyasheleja. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, pero el original dice hacia ti. Entonces, ¿por qué no le entendemos? A ver, porque nosotros queremos ser bendecidos, pero hay pecado. Y Dios no puede bendecir si hay pecado. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 1, hay 10 bendiciones. Y ahorita te las voy a decir rápido. Y después de esas 10 bendiciones viene la estructura. Es Yiberajeja Adonai Beyishmereja. Beyishmereja te cubra, es la cobertura. Entonces, bendígate, el Señor, guárdate. Esa es la traducción más correcta. Bendígate, guárdate. Yo no puedo guardar algo que está en maldición, dice el Señor. No puedo. Es contra su naturaleza. Y nosotros a veces queremos ungir endemoniados. Esto no es posible. Tú puedes ir y orar
porque el endemoniado acepte a Cristo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos endemoniados te han tocado? Y empiezas, ¡fuera! 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 Jesús no dijo eso. Jesús le habló al Espíritu y el Espíritu salía. La gente, cuando llegamos a una administración de liberación, si no confiesa, el que encubre su pecado no prospera. Pero el que confiesa, se aparta, alcanza misericordia. Entonces, y la gran misericordia es la salvación, a pesar de todos los pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que llegar y que la gente confiese el pecado. Si no, tenemos una serie de gente en la iglesia que vive a medias, que no tiene claridad, que mueren en el desierto, que no están alimentados. Entonces, primero vienen 10 bendiciones, Adonai, y luego viene la esencia de la cobertura. Te voy a leer las 10 bendiciones. Te las voy a hacer de una manera rápida. Efesios capítulo 1. Y dice, fíjate, bendición número 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, esto quiere decir que nosotros llegamos con toda bendición espiritual. A ver, apóstol, tú tienes un hijo, lo bendices y cuando se va a la calle, a ver, no, ven y déjame aquí la bendición. No te puedes ir a la calle con bendición. No vas a andar arrastrando mis bendiciones. ¿Le quitas a tu hijo la bendición o lo mandas con bendición? Dios nos manda con bendición. Yo llegué a la tierra con una bendición y el enemigo me la quiso quitar. Y Dios me ha permitido estar sentado en mesa de príncipes y reyes. Esto es. Pero la gente no lo entiende porque no se sabe hijo de Dios. Porque no lo entiende. Porque no le ha caído. Porque no se lo hemos enseñado. Llega y llora en la iglesia. Y al año siguiente vuelve a venir a llorar. Y al año siguiente, ¿en dónde está que somos más que vencedores? Él los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendición número 1. Y luego dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí viene la condición para que fuésemos, ¿qué? Dice, o sea, si llego a Cristo ya no puedo ir a la disco. No. Si llego a Cristo ya no puedo tomar. No. Si llego a Cristo debo de tener una sola mujer. Sí. Si llego a Cristo puedo andar fornicando. No. Yo tuve una sola novia, una sola esposa. El año que entra cumplo 50 años de casado. Y se la pedí a Dios hasta por nombre. Y mis hijos se los pedí por nombre. Ahora, hay gente que tuvo y que viene a Cristo y que tuvo una vida terrible, pero ya no puede pecar. Las cosas viejas pasaron. Y a veces nosotros como siervos de Dios apapachamos el pecado. Permitimos que vivan en fornicación. Es que mi pareja, acompañamiento. No, estamos solapando el pecado. No te quiero decir que los corras, pero tienes que confrontarlos. Entonces, esta es la bendición. Y fíjate, Dios nos bendice desde antes de la fundación del mundo. Y quiero decirte, esto es muy largo de explicarte. La palabra de Dios dice, desde la eternidad hasta la eternidad, ¿qué? Tú eres Dios. Hay una eternidad. Y después hay otra eternidad. Hay dos eternidades. Nosotros vivimos no en la eternidad, porque este mundo se va a acabar. Este mundo no es eterno. Nosotros estamos viviendo en la misericordia de Dios.
Ese es uno de los temas del Congreso de Guerra Espiritual, porque la gente no lo entiende, no entiende las eternidades del Señor. Entonces, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Nosotros estamos en medio, pero vamos a pasar a la eternidad. Hermoso. Ahora, Él nos escogió desde la eternidad, nos escogió el Señor para que viviéramos a la eternidad. Dios tenía un plan divino. ¡Qué hermosa bendición! No hemos entendido esa bendición. Y luego fíjate lo que sigue diciendo. En amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque se le dio la gana. ¿Cómo ha sido problemático la predestinación? Se agarraron del chongo. Si nosotros vemos los calvinistas y vemos todo, y cuando hablamos, la gente no se mete en la predestinación. No le gusta, porque no le entiende. Mira, préstame el tapón de tu refresco, por favor, de tu agua, tráemelo tantito. El puro tapón. Mira, quiero hacer esto. Fíjense lo que quiero hacer. Les voy a explicar la predestinación de la manera más simple y sencilla. Yo te lancé la predestinación. Depende de ti si la aceptas o no la aceptas. Pero es predestinado. Hay gente, eso se llama libre albedrío. Dios tiene plan de ser predestinado. ¿Por qué? Porque se le dio la gana. Ay, hermano, no he entendido así. Qué sencillo es. Y eso, tenemos que entender esa bendición. Y luego dice, en quien tenemos redención según la riqueza de su gracia. Y luego después, en el versículo 8, bendición número 5, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos hizo sobreabundar. ¿Cuál fue la primera prédica en enero? Olvidar y fructificar. A lo mejor fue esa. Pero ¿cuál fue la de hace 15 días? ¿O cuál fue la del 15 de septiembre del año pasado? Y llegas y le dices, ay, pastor, no me acuerdo. Es que soy bien mensa. Tengo la mente de teflón. Precisamente porque no has tomado esta bendición. ¿Cuánto lees? ¿Cuánto tu mente se llena de Cristo? Tenemos la mente de Cristo. No hemos enseñado a la gente a que tenga la mente de Cristo. ¿Y cómo se logra esto? Se logra con discernimiento y revelación. Pero tienes que escudriñar. Gloria a Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey, escudriñarlo. Entonces la gente no le gusta honrar. Y si no honra, no tiene entrada a discernir. Si no discierne, no escudriña. Digo, si no escudriña, no discierne. Y si no discierne, no puede entender la revelación. ¿Cómo se logra la revelación? Por medio de la iluminación. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es otra parte del Congreso, pero no, es muy rápido explicárselos aquí. Ahora, fíjate, dice, dándonos a conocer, el versículo 9, bendición número 6, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto por sí mismo. Dios tiene un misterio. ¿Cómo te llamas, varón? George, Jorgito. Dios tiene un ministerio que guarda en un misterio. Si tú le preguntas a la gente, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué? Dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? ¿Qué más? Esto es los que conforme a su propósito son llamados. La segunda parte la gente no la sabe.
Entonces te va a ir bien. O sea, me va bien si choco. Me va bien si me corrieron del trabajo. Es para bien. Todo obra para bien si entiendes el propósito de Dios en tu vida. Ayer fuimos a comprar un boleto y no lo pudimos comprar. Pero Dios me permitió orar por 25, 20 personas orientales con sistema de traducción. Chinos, haitianos. Y no era el propósito. Creo que hubiera dicho, chingas de gasolina, ya, no, Dios tiene un propósito. Si tú te paras y dices, ¿por qué estoy aquí? Se me descompuso el carro. A ver, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para esto? Entonces Dios nos escoge y nos da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuánta gente sabe en la iglesia para qué sirve? Si no sirves adecuadamente, no vas a poder salir. No le vas a servir al Señor. Y luego fíjate, hermano, esta es parte de la armadura, sí. Versículo número 7, versículo número 11 es la bendición séptima. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Aquí nos habla otra vez, es la herencia de la predestinación. Tú que tienes un hijo, tienes 4 hijos, Abdiel, y quieres que les vaya bien. Eso en tu pensamiento ya lo predeterminaste, pero ya depende de tus hijos si les va bien o no. Entonces, Dios quiere cosas buenas para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y luego fíjate, la bendición número 8, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Bendición número 9, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Mucha gente llega y a veces llega, yo lo he escuchado en muchas iglesias, hermano, recibe el Espíritu, a ver, actívalo, recibe el Espíritu, recíbelo. Cuando aceptas a Cristo, el Señor te da todo el paquete. Ahora, tienes que desarrollarlo y tenemos que enseñarle a que desarrollen los dones. Dice, todas estas cosas las hace uno mismo y el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Esto lo hace uno le da permiso al Espíritu Santo, fíjate. Tú puedes activar todos los dones, ya los tienes. Y luego dice que fuimos sellados. Ese sello te pega como un sello que traes incrustado en la piel. Bendición número 10. Dice que tenemos las arras. Dios nos ha pagado con precio de sangre. Esta es Yeverajeja. Estas son las bendiciones. Ahora, ¿cuál es la armadura de Dios? ¿En dónde empieza la armadura de Dios? Y la armadura de Dios empieza, para hablar de ese demás, empieza en Efesios capítulo 6 y dice, hijos míos, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermano, esto no es la armadura de Dios, sí es la armadura de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El honor y la honra es requisito indispensable para el guerrero y para el ejército de Dios. ¿Nos honran nuestros hijos? ¿Has enseñado a tu hijo a que te honre? Ay, no, porque no quiero que sufra, que yo sufrí. ¡Vamos! Órale, vigílalo.
Cuando mi hijo tenía 10 años, yo vivía en México y le dije, vete a la frontera. No regresas si no haces esto. Un viaje de 1,800 kilómetros. Dice mi esposa, ¿de veras lo vas a mandar? Sí. Cuando mi hijo tenía 2 años, lo subía a la barda, aviéntate, para que aprendiera a confiar en su padre. Ay, hermano, eres criminal. No. ¿Cómo educan las águilas a sus hijos, a sus polluelos? Entonces hemos sido, ay no, que quiere la tablet, que quiere el celular que tenga Bluetooth y que le das uno de esos de cacahuatito y te lo avienta. Tienen que aprender a entender que tienen que salir adelante. Por eso se llama generación de cristal, porque hemos hecho hijos frágiles. No los estamos preparando para guerreros de Dios. Igual con las ovejas. Quieren que lleguen y que todo esté arregladito, sin esencia. Aquí sí hay unción. No. Tenemos que, pero hermano, es que ya no estamos en la época de las pedradas. No, ¿sabes qué? Se viene una época peor y terrible y la iglesia está muy frágil. Ahora, cuando ya entendimos el honor y la honra, entonces ya nos vamos a la armadura. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? El centro de Dios, el centro de Cristo Jesús. Mucha gente dice, hermano, ¿tú tienes comunión con Dios? Y la gente busca comunión con Dios. A lo mejor nos vamos a comer o a desayunar y vamos a tener comunión, pero no vamos a tener intimidad. En mi cama solo entra mi esposa y mis hijos. Necesitamos aprender a entender la intimidad. Si tú llegas a mi casa, te voy a hospedar y te voy a hospedar bonito. Y te voy a dar de desayunar bien. Y cuando llegues, si tengo, te compro una toalla nueva. Y te voy a regalar una guayabera. Y te voy a dar la clave de Wi-Fi en un chocolate, en una cajita, con todo, como si fuera hotel de gran turismo. Así recibimos a la gente nosotros en casa. Porque así quiero que lo hagan conmigo. Y si no lo hacen, no importa, allá lo van a hacer. Y le vamos a dar un desayuno de calidad del mejor restaurante, con tu juguito, fruta, miel, cereales, bien. Y esto te lo digo para gloria de Dios. Cuando vayas, y es esto. Entonces, y te dejo pasta de dientes, y cepillos nuevos, y rastrillo nuevo, y toalla nueva. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente le da asco usar una toalla de nosotros. Entonces, yo quiero que me traten bien, yo trato bien. Y esto es importante. Entonces, fíjate, esto, la intimidad es una y la comunión es otra. Lleguemos a intimidad con Dios. Dice, vestíos de toda la armadura, de toda la armadura. Dice, para que podáis estar firme ante las acechanzas del diablo. Ah, no, a mí Satanás no me hace nada, me hace los mandados. ¿Sabes qué? Muchas veces somos muy temerarios y llegamos y le decimos, machácalo, órale, a ver, empiecen a... ¿Estás preparada para machacar al diablo? O empiezan a decirle maldiciones al diablo. Cada maldición fortalece al diablo. Dice que el ángel no quiso proferir maldición, no se atrevió a proferir maldición. Y no hemos entendido el plan. Y luego dice
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Entendemos qué son los principados? Yo vine a Guatemala hace como 4 años y se hizo un conclave para tomar satánicamente Centroamérica, y la reunión fue aquí en Guatemala. Y pusieron una iglesia satánica aquí. Y ahorita, no sé si ya saben, que anda recorriendo uno de los ministros más importantes de Satanás, recorriendo toda la zona, Sudamérica y parte de Centroamérica. Y que quieren la información, les doy la información, pero la gente, ¿está en la iglesia preparada? No, no están preparados. ¿Te has enfrentado a algún demonio? Pues he hecho liberaciones, pero casi llegas con el aceite. El aceite, la unción no es para los endemoniados ni para los demonios. Es que vamos y vienen los apóstoles, nos vamos a subir en un helicóptero y vamos a tirar aceite. ¿Dónde dice la Biblia que se tira aceite? No, es que así fue en Jericó. ¿Qué pasó con Jericó? Se destruyó y los demonios de dentro se mataron. ¿Cuántas veces han ungido Guatemala? ¿Ha mejorado? La unción es para 3 cosas. No se ungen carros. Apóstol, quiero que unjas mi carro. Va a ser para el servicio del Señor. Dame las llaves. No, apóstol. Es que mi casa, hay que ungirla. Va a ser para el servicio del Señor. Tráeme las escrituras. Las casas no se ungen. Los carros no se ungen. Las personas se ungen. Los objetos se consagran. Tú no te vas a llevar esto a una fiesta donde van a estar ahí, no lo vas a hacer. Son objetos consagrados, la computadora está consagrada para el servicio del Señor. Pero se ungen a los hombres en 3 cosas y lo marca la palabra de Dios. Cuando están enfermos, dice Santiago, llamen a los ancianos y únjalo. Lo que acaba de cantar, a tus pies, cuando llega Jesús, es ungido para su sepultura. Y vemos a Timoteo ungido para una unción apostólica, para una delegación apostólica. Esto es. Pero queremos a veces traer las llaves y el apóstol ya lo hizo. Está tremendo, ¿verdad? Ay, a ver si lo me cuelga. Y entonces dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Hay principados en Guatemala, hay principados mundiales y hay potestades. ¿Cuáles son las potestades? La palabra correcta son los que tienen los derechos jurisdiccionales, derechos jurídicos. Cuando la persona comete un pecado, el enemigo tiene un derecho jurídico. Entonces hay que hacer un juicio espiritual. Hermano, ¿hay juicios espirituales? Sí. ¿Nos puedes hablar de esto? Es muy largo. No les puedo hablar de todos los pasos que lleva un juicio espiritual. Es que no es nada más. A ver, salte ya. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus apóstoles? 3 años. Nosotros queremos, a ver, órale, viene otro, órale. ¿Han visto cómo ministran a veces liberación y están formados ahí y regresan peores? Tenemos que ser conscientes y como dijo un día Sergio Enríquez, no manosear almas. Me acuerdo que un día estaba yo en una plática con él. Dice, somos manoseadores. Tenemos que poner lo que Dios nos ha dado con fuego en ellos. ¿Y cuál es? Confesar el pecado, enseñarlos a que se mantengan y que crezcan.
Y luego dice, por tanto, dice, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Fíjate, ¿vienen días malos? Sí, en hebreo se llama Tesha Aviv. Cuando muere Jesús fue un día malo. Van a venir días malos, que te vas a enfermar, que te van a dar una noticia, pero Dios tiene la última palabra y en medio de todo eso se va a glorificar. Y luego después empieza la armadura de Dios. A ver, pónganse firmes, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Por qué los lomos? Guarda tus genitales. Perdón por la palabra. ¿Por qué? Estaba con un grupo de varones y les dije, ¿sabes cuál es el problema de cuando la gente se satisface con su propio cuerpo? Y perdónenme que diga, no quiero ser más explícito. El hombre cuando juega con su cuerpo y le dicen, explora tu cuerpo, satisfácete tú. ¿Y sabes cuántos siervos lo hacen? Siervos de Dios, el 70%. ¿Y qué es esto? No se guardan en santidad. Ese es el principio del homosexualismo. Ay, hermano, sí, un hombre teniendo relaciones con otro hombre. Por eso te tienes que ceñir con la verdad. En hebreo, la primera palabra es Aleph. La palabra de en medio es Mem. Y la última letra de en medio, las tres Aleph, letra de en medio es Mem y la última es Tav. Y las tres juntándolas es Emet. Emet quiere decir verdad. La verdad debe de ser desde el principio hasta el fin. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, el medio, la verdad y la vida. No dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. No, vas a caminar y te vas a tomar de la verdad para llegar a la vida. Por eso es la parte central, porque es capaz de producir vida. ¿Cuántos hombres juegan? ¿Cuántos hombres llegaron? O jóvenes llegaron célibes al matrimonio. ¿Cuántos? Un día me tocó predicar a un grupo de 50 jovencitas y hablarles de santidad. Fue tan fuerte que el Señor me dijo, diles que ninguna de ellas es señorita. Y le dije, ¿saben qué es más? Ninguna de ustedes es señorita. Todas agacharon la cabeza. ¿Cuántas doncellas están guardadas hoy? ¿Les hemos enseñado esto? ¿O los hemos propiciado a que el Señor te perdona? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Por eso tienes que aprender que la armadura empieza en esa parte, pero entiende las bendiciones para que puedas entender la cobertura. Y luego después de esto, fíjate, de ahí viene y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Y de ahí dice, vestidos con la coraza. ¿Cuál es la coraza? Ay, lo que cubre el corazón. ¿Sabes que el corazón tiene 4 partes, pero son 5? Aurículo derecho, aurículo izquierdo. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y en el centro hay un hueco. Pero no sirve. Pero ahí está. Un tiempo, hace años, yo quería escuchar el corazón. La Biblia dice, escucha tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, ¿escuchas tu corazón? ¿Hablas con tu corazón? Este pastor está loco. ¿Por qué Dios nos dice, nos habla del corazón?
La gente no entiende el idioma del corazón. El idioma del corazón nos conecta con Dios. Me gustaría un día explicar más ampliamente todo esto. Y después de esto, fíjate, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo queremos predicar? Si no crees en Cristo, te vas a ir al infierno. Yo te lo advertí, vas al infierno. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nosotros como cristianos nos volvemos condenadores. Se nos olvida cómo fuimos rescatados y en la misericordia que fuimos rescatados nosotros. Y después de esto que viene el escudo de la fe, para que puedas apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Tienes fe? ¿Qué pasa cuando pierdes tu trabajo? Mira, cuando yo salgo sin el boleto de regreso. Ahorita voy a comprar el boleto para irme a Honduras. Y voy comprando los boletos. Y si no hay, Señor, me regreso en Aventón. Y no dependo, digo, con todo respeto, no te dije, oye, ¿me apoyas con los gastos? No, traigo una guayabera, es más, ya le regalé una. Si me compran, qué bueno, gloria a Dios. Si no me compran, dependo de Dios. Esto es, hermano, y digo, esto no me gusta decirlo. Mi último salario hace 32 años era de $20,000 mensuales. ¿Cuánto ahorraste? Nada. Me dijo el Señor, Raúl, ¿todavía qué, Señor? ¿Ya te cansaste? ¿De dónde te saqué? Pues me sacaste de la basura, regrésate a la basura. Llego, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar. ¿Qué? ¿Ya no voy a trabajar? ¿Qué? El Señor me dijo que dejara todo, que ya era tiempo de que me dedicara por completo a la obra, porque yo iba y predicaba. Me daban 50, $100 de ofrenda y les daba una ofrenda de $1,000 ahí. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo me invitaba a predicar. Sí. Sí. Y hablaba y me emocionaba y amaba a Dios. El Señor me dijo, ahora vas a depender de mí. ¿Estás pensando en tu pensión? ¿Estás pensando en tu trabajo? Yo no tengo trabajo. No tengo pensión. La quise tener y no la pude lograr. Y fui y le lloré a Dios, Señor, no tengo jubilación. Y Dios me dijo, yo soy tu jubileo. En ese inter me han regalado 6 carros, 2 casas, el banco 7 veces dinero y muchas cosas. Lo que traigo puesto está regalado. Nunca he comprado celular. Y si vas a la casa cuesta, estamos hablando de $100,000. Me la dieron con 60 quetzales. Ahí tengo los papeles. Dios te quiere bendecir. Dios lo quiere hacer, pero te va a probar. Entonces, en el escudo van a lanzarte dardos de fuego. Y si vences, el Señor te va a levantar. El Señor te va a levantar. Yo no voy a predicar algo que no he vivido. Y después de esto, viene la coraza, viene el yelmo de la salvación. Tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, guárdalos para el Señor.
Lleva tu mente cautiva a la mente de Cristo. Tenemos un arma, son 6 armas y una que forma 2, para ser 7, la espada. La espada es la palabra y el Espíritu Santo. Entonces entra en intimidad con el Espíritu Santo. Y si tú logras esto, y si lo entiendes, yo creo que se está grabando, ¿verdad? Se grabó. Pásalo varias veces. Hay un hermano que me lo pidió de Estados Unidos. Ahorita me das el link, se lo voy a mandar. Y voy a predicar precisamente el problema que estás viviendo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto, que lo entendamos. Yiberajeja Adonai Beyishmereja. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tú vas a resplandecer no con el apóstol, vas a resplandecer porque tu mirada está puesta en el Eterno, está puesta en el Señor, en el Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz. El Señor alce sobre ti su rostro, te dé autoridad y ponga en ti paz. Shalom. Shalom es cabal, completo, íntegro, guardado, con paz y próspero. Quiero que te pongas de pie. Quiero pedir perdón si me llevé un poco de tiempo. Terminando la oración, me gustaría. ¿Te sabes el Padre que siempre soñé? Ok. Porque quiero que entendamos nuestro Padre. Quiero que entendamos nuestro Padre. Quiero que levantes, pastor, apóstol. ¿Me das permiso de orar por ellos? Quiero que levantes tus manos al cielo. Y dice la palabra de Dios, así bendeciréis a los hijos de Dios. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Yeverajeja Adonai beyishmereja. Shaer Adonai pana beneja bikuneja. Yisha Adonai pana beneja beyasheleja. Shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Por la autoridad que Dios me ha dado, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.